El gobierno de PSOE-Podemos ha reintroducido la obligación de llevar mascarilla en exteriores, pero al menos está claramente delimitado cuándo estamos verdaderamente obligados a llevar esa mascarilla o cuándo disfrutamos de la libertad de no llevarla. ¿O en cambio se trata de una decisión completamente arbitraria de políticos y burócratas? Veámoslo. El gobierno de PSOE-Podemos ha reintroducido la obligatoriedad del uso exterior de mascarillas, con la connivencia, no lo olvidemos, de destacados dirigentes del Partido Popular. En un vídeo anterior ya tuvimos ocasión de criticar las razones de fondo que se esgrimieron para justificar esta medida. Pero en el presente vídeo quiero analizar el Real Decreto Ley a través del cual se ha impuesto ese uso exterior de las mascarillas, pues como comprobaremos se instituye una absoluta arbitrariedad para que la administración pública pueda sancionarnos en función de si llevamos o no llevamos mascarilla cuando políticos y funcionarios así lo decidan de manera caprichosa. Se trata de un Real Decreto Ley que no confiere ningún tipo de seguridad jurídica a los ciudadanos, sino que otorga todo el poder a políticos y a funcionarios para que, como digo, de manera arbitraria, sean ellos quienes decidan si debemos o no debemos ser sancionados en función de si ellos han decidido de manera nuevamente arbitraria si debemos o no debemos llevar mascarillas en exteriores. Primera fuente de arbitrariedad. ¿Quién es el que decide si los ciudadanos en un determinado contexto tenemos la obligación de llevar o de no llevar la mascarilla en exteriores? ¿Es algo que queda claramente delimitado en la ley? Pues no, es algo que decide arbitrariamente el funcionario policial según el muy laxo criterio interpretativo que habilita la ley. Leamos cómo queda la obligación legal de llevar mascarilla en exteriores. Artículo 6, uso obligatorio de mascarillas. Las personas de 6 años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos. En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. B, en cualquier espacio al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público. Por tanto, en general, la mascarilla es obligatoria cuando estamos al aire libre. Pero el artículo 6.2 contiene una serie de excepciones y nos interesa sobre todo la excepción D. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos. La A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria. La B, en el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible. C, en aquellos lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de residencia de los colectivos que allí se reúnen. Y D, en el exterior, durante la práctica de deporte individual, así como durante la realización de actividades de carácter no deportivo que se realicen en espacios naturales y manteniendo en todo caso la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes. Este ha sido uno de los cambios que acaba de introducir el gobierno, pero démonos cuenta de que este texto es completamente ambiguo. ¿Qué significa la práctica de deporte individual? Una persona que esté andando más deprisa de lo normal puede decir que está haciendo marcha y que en consecuencia no se somete a la obligación de llevar mascarillas. ¿O qué es un espacio natural? Los parques en el interior de las ciudades son espacios naturales donde los ciudadanos, si mantienen la distancia de seguridad de 1,5 metros, no están obligados a llevar mascarillas. ¿Quién es el que decide si una determinada persona está realizando o no está realizando deporte? ¿O quién es el que decide si un parque u otros espacios dentro de las ciudades son espacios naturales dentro de los que se exime a llevar mascarilla? Pues quien decide si esta excepción es aplicable a un determinado ciudadano o no lo es el policía que esté supervisando en un determinado momento, en un determinado contexto, si el ciudadano está llevando o no está llevando mascarilla. Y por tanto, al menos en una primera instancia, y hasta que los tribunales acoten mucho más el significado de esta ley deliberadamente ambigua, en un primer momento serán los policías, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quienes podrán decidir con mucha arbitrariedad
si sancionan o no sancionan a una persona en función de si no lleva mascarilla en un determinado contexto en el que quizá la ley exceptúa o no exceptúa la obligación de que se lleve mascarilla. Pero bueno, uno podría pensar, en todo caso, este poder arbitrario entre los funcionarios desaparecerá cuando la obligación de llevar mascarilla en exteriores desaparezca. Cuando la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos ahora mismo se esfume, esta ley será modificada para de nuevo recuperar nuestra libertad de no llevar mascarilla en exteriores y en ese momento dará igual si esta ley está claramente definida o no definida, porque en términos generales la obligación de llevar mascarilla en exteriores habrá desaparecido. Pues no tan rápido, porque la reforma que introdujo el Gobierno hace unos días también institucionaliza la arbitrariedad del Gobierno para reclamarnos, cuando el Gobierno así lo estime oportuno, que llevemos mascarilla o que dejemos de llevarla. Fijémonos en la modificación que ha introducido el Gobierno en la disposición final séptima, en particular el apartado segundo. Se habilita al Gobierno mediante Real Decreto, no mediante Real Decreto Ley, sino mediante Real Decreto, es decir, mediante un reglamento que no ha de ser convalidado por las Cortes. Se habilita al Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Sanidad y oído el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a modificar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 6 cuando se den las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen. Es decir, que el Gobierno, mediante reglamento, puede dejar de exigir el uso obligatorio de mascarilla en interiores y en exteriores cuando el Gobierno así lo considere oportuno. La inclusión de nuevos supuestos de obligatoriedad del uso de mascarillas o la eliminación de las excepciones a su uso solo podrá proponerse cuando se haya constatado un empeoramiento de la situación epidemiológica conforme al sistema de indicadores acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La eliminación o modulación de los supuestos de obligatoriedad del uso se podrán acordar solo cuando se haya constatado una mejora de la situación epidemiológica conforme a los citados criterios. Es decir, que a partir de ahora el Gobierno, cuando considere que la situación sanitaria se ha desmadrado, podrá exigir el uso obligatorio de mascarillas, incluso en términos más agresivos de los ya establecidos en la presente ley, y cuando el Gobierno considere que nos hemos portado bien y que la pandemia ha remitido, podrá volver a permitirnos salir al exterior sin el uso de mascarillas. Y cuando se vuelva a complicar la cosa, podrá volver a exigirnos que llevemos mascarillas. Todo eso sin pasar por el Parlamento. De hecho, es que el propio Gobierno, en la exposición de motivos de este Real Decreto Ley que restablece el uso obligatorio de mascarillas en exteriores y que habilita al Gobierno a quitar o a volver a añadir esa obligación únicamente a través de un reglamento, en la exposición de motivos el propio Gobierno reconoce que esto es así. Dice: en efecto, la materia que se remite a regulación reglamentaria excede del ámbito propio de la norma con rango de ley, lo que le otorga una rigidez formal que hace que cualquier adaptación de la misma a la realidad epidemiológica concreta deba ser realizada a través de una norma con dicho rango, cuestión difícilmente compatible con las necesarias flexibilidad y adaptación que requiere la lucha efectiva contra la pandemia. Es decir, que como la evolución de la pandemia puede requerir que en determinados momentos se nos permita salir a la calle sin mascarilla y en otros que se nos obligue a salir a la calle con mascarilla, y como esta decisión hay que tomarla muy rápidamente, el Gobierno se otorga la potestad extraordinaria frente a los ciudadanos de adoptar esa medida sin pasar por el Parlamento. Y no es cierto que el Gobierno necesite de esa potestad extraordinaria frente a los ciudadanos para combatir la pandemia. No lo es, primero, porque, como ya dijimos, no existe ningún tipo de evidencia que acredite la eficacia, la necesidad del uso exterior de mascarillas, pero es que además, aunque eso fuera así, el Gobierno podría recurrir al Real Decreto Ley para imponer el uso exterior de mascarillas,
El Real Decreto Ley se puede utilizar en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Y si de verdad existe, si de verdad concurre esa extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podría, mediante Real Decreto Ley, como acaba de hacer ahora, establecer de hoy para mañana el uso obligatorio de mascarillas. La diferencia, como digo, es que un Real Decreto Ley se tiene que convalidar en el Parlamento. Y en cambio, el Real Decreto, un reglamento, no necesita convalidarse en el Parlamento. Por tanto, el Gobierno se acaba de reservar el control arbitrario de una faceta de nuestras libertades, si debemos o no debemos llevar mascarilla en exteriores, sin ni siquiera tener que pasar por el Parlamento. En definitiva, el gobierno de PSOE-Podemos ha instituido la obligación de llevar mascarilla en exteriores haciendo uso de una doble arbitrariedad. Por un lado, la arbitrariedad gubernamental de decidir cuándo considera o no considera que debemos llevar esa mascarilla en exteriores. A partir de ahora será el Gobierno, sin pasar por las Cortes, quien nos pueda eximir de la obligación de llevar mascarilla en exteriores o quien nos pueda exigir esa obligación. Y, en segundo lugar, arbitrariedad en la aplicación efectiva de la norma. Serán los funcionarios los que determinen, en función de su diverso parecer, si en un determinado contexto una determinada persona está cumpliendo o no está cumpliendo con la textualidad de una norma redactada de un modo deliberadamente ambiguo. Así pues, nuestra libertad a este respecto, nuestra libertad de no llevar mascarilla en exteriores cuando no estamos ejerciendo ningún daño sobre terceros, nos ha sido arrebatada. Nuestra libertad queda completamente al albur del capricho de un político o de un funcionario.